Y le agradezco a Diego Alberto Avilés Quintanar, licenciado en Economía y Comercio Internacional, maestro en Integración Económica y doctor en Desarrollo Regional, que esté con nosotros esta mañana. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Gusto aquí platicar contigo. Nos salvamos México y Canadá del 10% de los aranceles recíprocos que anunció para todo el mundo ayer Donald Trump. Algunos otros países con tasas más elevadas, pero persisten los aranceles del 25% al arancel, del 25% al acero y aluminio, del 25% al contenido mexicano y canadiense en automóviles y del 25% a exportaciones fuera del TME, que representan el 50% de envíos a Estados Unidos. Diego, ¿cómo ves este anuncio de Trump? Pues de entrada el presidente Trump está cambiando las reglas del juego del comercio internacional, ¿no? Lo sorpresivo es que fue para todo el mundo la aplicación de aranceles recíprocos, exceptuando, claro, como mencionabas, a Canadá y México. Eso de entrada, pues pareciera que está priorizando el acuerdo de América del Norte sobre el comercio global, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve. Pero en efecto, ¿no? Hay sobre todo dos productos que van a tener, y habrá que medir qué tanta afectación va a tener para la economía mexicana, ¿no? Porque si bien es cierto, van a tener aranceles los automóviles fabricados en México, en Canadá, del mismo modo los automóviles fabricados en Japón, en Alemania o en Corea del Sur. Es decir, no va a haber distinción alguna al día de hoy entre un automóvil fabricado en México o uno fabricado en Japón, Alemania, Corea del Sur, etcétera, ¿no? Entonces, el afectado de manera directa va a ser el consumidor estadounidense, ¿no? Seguramente vamos a empezar a ver en los Estados Unidos cómo empiezan a incrementarse los precios de los automóviles, no nada más procedentes de México, ¿no? Sino procedentes de Japón, o sea, de autos japoneses. Prácticamente el 5% de los automóviles que se consumen en Estados Unidos son autos fabricados en Japón. Prácticamente el 4% de los automóviles consumidos en Estados Unidos son automóviles fabricados en Alemania. Y prácticamente el 8% de los automóviles fabricados en México, consumidos en Estados Unidos, son fabricados en México, ¿no? Entonces el afectado directo va a ser el consumidor americano, porque algo que sí podemos saber y reconocer es quizás la intención de Donald Trump es mover la producción de esos autos alemanes, japoneses, surcoreanos, brasileños o mexicanos a fábricas estadounidenses, y eso no va a suceder en el corto plazo. Lo que sí va a suceder en el corto plazo es la elevación de precios a los consumidores americanos. Sí, y no va a desincentivar al consumidor estadounidense de comprar autos ensamblados, fabricados en el extranjero, y sobre los autos que se producen en Estados Unidos. Es decir, ¿de qué manera puede afectarle esto a la Ford de Hermosillo? Mira, en la industria automotriz no está todavía terminado el tema, ¿no? Hace un momento el secretario Ebrard estaba dando su participación en la conferencia mañanera y da explicación que para el caso de Canadá y de México, a esta tarifa se le van a añadir descuentos, y es algo que van a empezar a dialogar y va a durar los siguientes 40 días de diálogos, aquellas autopartes que sean fabricadas en los Estados Unidos, ¿no? Y eso lo vamos a estar conociendo más o menos en el mes de mayo. Es decir, si bien es cierto, hoy inició este arancel global, no es exclusivo para México, ¿no? O sea, ponen en el mismo nivel al auto mexicano que al auto japonés, con la ventaja de que en México los costos logísticos son muchísimo más bajos. Dentro de 40 días, seguramente este arancel global del 25% se va a poder reducir, porque hay una buena parte de los autocomponentes que son fabricados en los Estados Unidos, ¿no? Que entran y salen entre la frontera de México y Estados Unidos, y posiblemente después de esta revisión que se está haciendo, México va a lograr mantener una competitividad
sobre los autos fabricados en Alemania, en Corea del Sur, en Japón o en Brasil, porque podremos alcanzar una tarifa preferencial, no la del 0% como veníamos acostumbrados durante los últimos 40 años, ¿no? Pero posiblemente una tarifa preferencial cercana al 10% o al 12%, después de revisar todos estos autocomponentes ya fabricados en los Estados Unidos que se van a descontar a esa tarifa global. Sí, por otra parte se mantiene el arancel al acero y aluminio. Diego, ¿esto es negociable hacia el futuro, así como planteas lo de la industria automotriz? No, esto no es, hasta el momento no me gustaría dar respuestas tajantes porque con Donald Trump de nada se sabe, ¿no? Pero hasta el momento no han puesto en la mesa un punto de negociación. Solo hay que recordar que las exportaciones mexicanas de acero y de aluminio de los Estados Unidos son muy bajas. Lo que sí sorprende, pero también otra vez el consumidor americano va a ser el directamente afectado, ¿no? Es que ahora le añaden las llamadas latas de aluminio, que incluye incluso bebidas alcohólicas. En economía hay un fenómeno que le llamamos la elasticidad del precio de la demanda, que es qué tanto un consumidor puede soportar cambios hacia la alza de ciertos productos. Y resulta que siempre medimos que los productos adictivos, ya sea las azúcares, los cafés o los alcoholes, la cerveza que se produce aquí en Ciudad Obregón y se exporta, resulta que sí soportan los incrementos en los precios, ¿no? Bueno, aquí el perjudicado definitivamente va a ser el consumidor estadounidense, que va a empezar a pagar un 25% más sobre el precio de la cerveza que se produce en México y es exportada a través de latas de aluminio. Sí. Esta situación de que el consumidor estadounidense va a resentir estos aranceles que Trump le está poniendo al mundo, ¿qué va a provocar la economía norteamericana? ¿Estamos hablando de que va a aumentar la inflación y que pudiera caer en recesión la economía de Estados Unidos? Seguramente sí va a provocar inflación y habrá que ver qué tanto desincentiva el consumo. Si desincentiva mucho el consumo, muy probablemente sí vamos a empezar a notar caídas en el Producto Interno Bruto, ¿no? Mira, el principal afectado va a ser el consumidor americano. Y posiblemente, y esto ya es un comentario banal, los mexicanos que van de compras a los Estados Unidos. Fíjate, casi toda la producción de esta marca de la palomita que se usa en ropa y tenis y demás está en Vietnam. Y a Vietnam específicamente le están poniendo un arancel del 45%, es decir, prácticamente el 9 de abril que empiezan los aranceles recíprocos. Toda la mercancía textil que viene de Vietnam va a subir prácticamente un 50% de precio. Ahora sí que, ¿cuál ropa barata, cuál consumo barato que se está acostumbrado en los Estados Unidos con esta decisión? Y producto por producto vamos a empezar a notar cómo todo va a empezar a subir de precio de las mercancías que se producen fuera de los Estados Unidos y son consumidas en los Estados Unidos. Ahora, si la economía estadounidense, Diego Alberto Avilés Quintanar, economista, maestro en integración económica y doctor en desarrollo regional, si la economía de Estados Unidos cae en recesión, la dependencia de la economía mexicana de la norteamericana es tremenda. ¿Qué efecto puede tener en México esa circunstancia? Aunque no haya aranceles recíprocos, pero si cae en recesión Estados Unidos, ¿qué le va a pasar a México? Mira, hemos estado muy acostumbrados a escuchar toda la vida que decían Estados Unidos le va bien, a México le va bien y viceversa, ¿no? Pero lo que sí hemos notado, y prácticamente lo notamos desde la primera presidencia de Donald Trump, es que como que los ciclos económicos fueron desvinculados. Fíjate, al inicio de la primera presidencia de Donald Trump, empezó a registrarse un alto crecimiento en la economía, estoy hablando del año 2016, 2017, 2018, pero en cambio la economía mexicana se desaceleró completamente, ¿no? Y luego, post la COVID, el crecimiento estadounidense se volvió muy lento y en cambio el crecimiento mexicano se volvió muy rápido. Yo estoy hablando de 2021, 2022, 2023. Entonces, pareciera que estos nuevos órdenes, fenómenos globales han roto esta convergencia en los ciclos económicos de Estados Unidos y de México.
Tampoco me gustaría ser tajante con esto. Claro está, ¿no? Si cae la economía estadounidense, algunos efectos en algunos sectores de algunas partes de la economía mexicana van a tener alguna repercusión. Sobre todo, y quizás, en las exportaciones de ciertos productos. Y habrá que ver y habrá que monitorear. Sí, hay economistas y intelectuales de la economía que piensan que Donald Trump se volvió loco. Lo dice el premio Nobel de Economía Paul Krugman, que dice que el presidente Donald Trump se ha vuelto completamente loco. Dice este premio Nobel de Economía: no se trata solo de que parezca estar imponiendo aranceles mucho más altos de lo que casi nadie esperaba. También está haciendo afirmaciones falsas sobre nuestros socios comerciales. No estoy seguro si son mentiras, porque podrían ser un verdadero ignorante que los enfurecerán y les dificultarán mucho dar marcha atrás. Es lo que dice que se volvió loco el presidente Trump, dice Paul Krugman. Y alguna razón tendrá el premio Nobel de Economía, pero me parece que Donald Trump, criado o crecido a la vieja usanza, ha de tener en su memoria, y no lo quiero justificar, porque lo que está haciendo el principal afectado es el consumidor americano, la economía americana. Él ha declarado en alguna ocasión que pues sí sabe que se van a ir a la recesión, pero que no importa, ¿no? Está poniendo todo su capital político, y eso que es riesgoso para la economía estadounidense, a favor de ese proyecto económico que está lanzando, pero que va a tener sus repercusiones. Fíjate, en los 80s, dentro de la economía estadounidense, el sector industrial, es decir, la armadora de autos, de electrónicos, electrocomponentes, etcétera, representaba casi el 50% del Producto Interno Bruto estadounidense. Posiblemente eso es lo que añora Donald Trump, y quizás es lo que él cree que es la única fuente generadora de empleos, y por lo tanto es lo que le está prometiendo a sus seguidores. Hoy por hoy, el sector industrial en los Estados Unidos representa solamente el 18% de la economía americana, y quien ha crecido exponencialmente en toda esa época de la globalización y del libre comercio y demás ha sido el sector servicios, que hoy por hoy representa el 80% de la economía estadounidense. Donde también se generan empleos, pero hay mucha economía del conocimiento, está el sector financiero, el sector de los profesionales, el inmobiliario, etcétera, ¿no? Y quizás el señor Trump lo que piensa es en lo que él le llama esta reindustrialización de los Estados Unidos, donde la parte industrial va a tener una gran participación en la economía. Veremos si le funciona. Difícilmente, la verdad, le va a funcionar, sobre todo estando en una economía tan competitiva. Sí, pues interesante lo que se viene. También esta alianza que están formando Japón, Corea del Sur y China es una alianza interesante. Que se juntaron para hacerle montón a Trump. Seguramente, todos los países del mundo, y quizás México, lo que están buscando es, si ya no le voy a poder vender al consumidor americano, es a quién le vendo. Si los autos japoneses, todas las marcas japonesas que conocemos, ya difícilmente se van a poder colocar en el gusto del consumidor de aquí, de la gente de Tucson o de la gente de Phoenix, se han de preguntar todas estas automotrices, ¿a quién le vendo? Yo dudo difícilmente que la industria japonesa pueda competir con la industria china y hacer que un habitante de Pekín prefiera un auto japonés a un auto chino. Pero pues habrá que ver qué tan sólidas son esas alianzas, ¿no? Entonces, lo que están buscando en este momento todos los empresarios, más allá de los gobiernos, es a quién le vendo ahora que no le podré vender como le vendría al consumidor americano. Y la respuesta es difícil, ¿no? Dice la presidenta, y quizás esa es una respuesta que algunos pocos países pueden darse ese lujo, ¿no? Fortalecer el consumo interno. México tiene 130 millones de mexicanos, habrá que ver qué porcentaje de la población mexicana tiene altos niveles de consumo, medianos niveles de consumo, bajos niveles de consumo. Una realidad de nuestro país es que en los últimos 6 años el ingreso ha ido aumentando, ya se hace por la política de salarios o por la política de transferencias, etcétera, y eso ha permitido que los mexicanos puedan consumir más. ¿Quién sabe si esa política de continuarse
pueda soportar o pueda resistir, mejor dicho, poder ahora autoconsumir lo que producimos y vendemos en el exterior. Sí. Diego Alberto Avilés Quintanar, muchas gracias. Como siempre, estamos en contacto. Gracias a ti por el espacio. Hasta pronto.